Ah, dijimos, el objetivo era claro, ¿no es cierto? Las patologías y las posibilidades de una lesión en el cerebro, en la columna, y la urgencia de intervención del especialista fundamentalmente en la parte neuroquirúrgica. En la parte neurológica lo mismo. Y obviamente, cuando hacemos esto, ya no es que digamos, lo hacemos hacer, digamos, que todos piensen lo mismo con Java. En realidad son protocolos que se usan a nivel internacional. Entonces, pero a veces, digamos, los colegas en cada clínica, cuando vayan ustedes, manejan de diferente manera. Entonces, para eso existen estas normas. Las normas ya son internacionales. Nivel 1 ya dijimos que es algo urgente, que es necesario llamar al especialista porque el paciente necesita una atención inmediata. Es fundamentalmente los pacientes accidentados, pacientes que necesitan una atención, ¿no es cierto?, de resolución probablemente quirúrgica inmediatamente. Tenemos el nivel 2, que este sí necesita ser evaluado, pero, ¿no es cierto?, no de acción inmediata en una intervención quirúrgica. Y el nivel 3 sí, es un accidentado que está, digamos, lúcido, pero, ¿no es cierto?, comunicar al especialista que seguramente en las próximas horas va a pasar a verlo y evaluar. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que ver este tipo de cosas y, obviamente, tenemos que saber esto. Esto ya dijimos, ¿no es cierto? El Glasgow es para un trauma de cráneo que nos ayuda a entender qué cosa. El estado neurológico del paciente. Se evalúa 3 parámetros: el ocular, verbal y motor. Esto ya lo sabemos, esto lo vamos a pasar ya de alto. Esto lo tienen que saber para cuando ingresen al hospital. Ahora, la clasificación de Marshall. La de Marshall también es una clasificación para un trauma de cráneo, pero es tomográfica. La tomografía que se llama el LED, lesión, ¿no es cierto?, encefálica difusa, LED. El grado 1 o tipo 1 es cuando el cerebro es normal, o por lo menos no vemos nada. Puede tener una lesión axonal difusa, ¿no es cierto?, pero no hay sangrado, no hay desviación de línea media, no hay edema, no hay swelling, no hay nada de eso. Vemos un cerebro normal, pero el paciente tuvo un accidente o un trauma de cráneo. Ahora, el 2, acá sí ya hay pequeñas contusiones como estas, o a veces en la periferia, una hemorragia supracraniana traumática, una lesión del polo temporal, la parte frontovasal, la parte occipital. Son pequeñas lesiones que no van a comprometer a nuestro paciente, pero a veces la línea media está presente o a veces desviado, pero menos de 5 milímetros. Puede estar desviado 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no es cierto? Bueno, y el 3, bueno, acá sí vemos lo que se llama el swelling. El swelling es sinónimo de hinchazón, no edema, hinchazón, es que inflamación, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos interesa ver esto? Las cisternas perimesencefálicas. Acá hay ausencia de las cisternas perimesencefálicas. Las cisternas están comprimidas y a veces vemos alguna contusión, ¿no es cierto?, como en el 2. Ahora, el 4 sí va a tener un swelling, pero es de un solo lado, de un hemisferio, no del otro. Pero esto que va a provocar desviación de línea media, pero más de 5 milímetros. Desviación de línea media más de 5, y seguramente va a tener también alguna contusión. El 4, el 5 y el 6, en general, algunos lo toman en cuenta como un solo punto y algunos lo dividen en 5 y 6, y esto siempre ha habido alguna discusión en lo que es la masa evacuable y la masa no evacuable.
Cuando se habla de lesiones evacuables es porque el paciente tiene una lesión, una condición grande que si no evacuamos eso, ¿no es cierto? El paciente compromete su vida y puede fallecer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer una descompresión del cráneo para que no aumente la presión intracraneal, sacar un pedazo de hueso, sacar las contusiones, ¿no es cierto?, para que el paciente pueda mejorar y, fundamentalmente, que las cisternas perimesencefálicas no estén gozadas, ¿no es cierto?, y que el tronco cerebral tenga una buena irrigación. ¿Qué es lo que pasa por las cisternas perimesencefálicas? Eso ya hablamos. ¿Por qué mucho cuidamos eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué circula? Por las cisternas perimesencefálicas. La arteria cerebral posterior. Y la arteria cerebral posterior da irrigación ¿a qué? Al tronco cerebral, ¿no es cierto? Al tronco cerebral. Entonces, por eso cuidamos eso para que se siga llegando la sangre, el oxígeno al tronco cerebral, porque si está apretado, hay compresión de las arterias, no le llega sangre al tronco cerebral, y si no llega al tronco cerebral, ¿qué es lo que pasa? Provocamos ¿una qué? ¿Una qué? Una isquemia. Si provocamos una isquemia, el paciente entra ¿en qué? En coma, ¿no es cierto? En coma. Pues fíjense ustedes como pequeños datos de lo que estamos aprendiendo, podemos darnos cuenta y rápidamente actuar para salvar a nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando hablamos esto, ¿no es cierto?, tenemos que cuidar el tronco cerebral. Si hay una masa evacuable que va a comprometer, hay que operar. Y, obviamente, a veces la lesión es bilateral. Que hagamos lo que hagamos, el paciente no va a mejorar y va a estar en estado vegetativo. O el paciente a veces exige, o la familia exige también que se opere, entonces le decimos, no, va a quedar en coma, no importa, bueno, firman y saben que, ¿no es cierto?, va a quedar así. Y a veces cuando el paciente tiene un Glasgow, pongámosle 4 de Glasgow, y tiene una lesión mayor a 20 ml en ambos hemisferios, mayor a 25, pongamos 50, ¿no es cierto?, y con un Glasgow bajo, no va a probar, aunque la familia exija, ese paciente va a fallecer en las pocas horas. Entonces uno tiene que tomar en cuenta ese tipo de parámetros para tomar una conducta y decir al paciente con certeza no tiene indicación quirúrgica o su familia va a quedar así. Por eso que ayuda esta clasificación en los traumas de cráneo, clasificación de Marshall. Entonces, cuando existe un trauma de cráneo, en general, y hay lesión importante en el cerebro, ¿no es cierto?, es un nivel 1. Y, ¿no es cierto?, la hemorragia subaracnoidea es esta. Toda la sangre, esto es el mesencéfalo y sangre en todos los sistemas. Tenemos acá sangre de 4 ventrículos, protuberancias, cisternas silvianos, ¿no es cierto?, sangre. Eso es una tomografía de una hemorragia subaracnoidea y esto se presenta fundamentalmente por sangrado de un aneurisma cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Existen dos clasificaciones. La escala de Hughes o Hughes, ¿no es cierto?, es una escala clínica para evaluar al paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces vemos el grado 1, 2 hasta el 5 y el paciente, ¿qué es lo que puede tener cuando manifiesta o presenta la patología? Cefalea de inicio agudo, una característica de las hemorragias subaracnoideas,
La cefalea es persistente, no mejora con los analgésicos, a veces está acompañado con náuseas y vómitos, puede perder el conocimiento, puede tener convulsiones, a veces ya directamente quedan con una, me parece, un déficit motor y a veces con una afasia, trastornos del lenguaje. Entonces, cuando hacemos la escala clínica, vemos que el grado 1, ¿no es cierto? El paciente está normal, si quieren. ¿Tiene cefalea? Sí. Leves signos benignos, a veces sí, a veces no, y tiene un grado de 15. Ahora, el grado 2 tenemos la escala de ya poquito 2 puntos abajo, hasta 13, sí tiene cefalea. Acá sí ya se ve los signos benignos, la rigidez de nuca, y a veces a lesión de algún par craneal, y el par craneal que más se afecta es el par. El 3, tercer par craneal, ¿no es cierto? El tercer par es el más frecuente. Tenemos el grado 3, acá la escala de Glasgow baja hasta 9, el paciente está, si quieren, medio dormido o olvidado, y a veces, aparte de tener la rigidez de nuca, a veces no puede hablar, o tiene disartria, o tiene dificultad para mover un brazo o una pierna. El grado 4, acá ya el paciente ya está bastante deteriorado, tiene un Glasgow de 8, y este paciente ya no está obnubilado, está estupuroso. Entonces, cuando está estupuroso, hay signos, digamos, neurológicos que señalan que está estupuroso. Muchas veces no responde, no abre los ojos, no habla. A veces hay que estimular para que localice el dolor y todo eso. Pues el paciente está estupuroso. Y finalmente tenemos el grado 5, cuando el Glasgow está menos de 8, pongamos un 5, por ejemplo, y obviamente el paciente ya está en coma profundo. Y el paciente está a punto de fallecer. A estos pacientes en general ya no se les hace nada. Ahora, esta es la escala clínica cuando examinamos al paciente para darnos cuenta de cómo está. Pero existe esta escala, que es la escala tomográfica, la escala de Fisher, ¿no? Se clasifica en 4. Tenemos la primera, que es la tomografía normal, ¿no es cierto? El paciente tiene toda la clínica de una hemorragia suprarrenal. La segunda tomografía y no vemos nada. Probablemente, digamos, porque todavía no sangró el aneurisma, ¿no? Y el grado 2 vemos un poquito de sangre en la cisterna, fundamentalmente silviano, pues encefálico, pero el sangrado es tan escaso que el espesor es menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro. El grado 3, ahí sí ya vemos bastante sangre en las cisternas y hacemos un control, una medición y vamos a ver que el espesor del sangrado es mayor a 1 milímetro. Y finalmente tenemos el grado 4. ¿Y el grado 4 qué es? Un paciente que va a tener una hemorragia suprarrenal, la clínica de la hemorragia suprarrenal, y vamos a ver hematoma intraparenquimatoso o a veces sangre dentro de los ventrículos. Entonces, como vemos eso, ya es un grado 4. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene un Fisher 4 y un Hantig-Hess 4 o 5, el paciente no es viable para cirugía, porque está bastante dañado su cerebro y aparte neurológicamente está con un rasgo menos de 8. Estos pacientes, se haga lo que sea, no van a mejorar o van a quedar en un estado vegetativo persistente. Pero si un paciente tenemos un Fisher 2, un Hantig-Hess 2 o 3, sí, hay que operarlo. Porque el paciente está un poco estuporoso, si quiere, obnubilado, y tiene poca sangre en el cerebro, está bien. Entonces, para eso nos sirve esta escala de Glasgow, digo, la escala de Fisher, ¿no es cierto? Y más la escala de Hantig-Hess. Bien. Entonces, cuando vemos esto,
es nivel de urgencia 1, o sea, significa que tiene que actuar rápidamente. Se hace la angiografía y vemos el aneurisma. Cuando vemos el aneurisma, ¿qué es lo que hacemos? El tratamiento quirúrgico, así lo abierto, como se llama, pues, para poner un clip, o el tratamiento endovascular, dependiendo, digamos, de lo que los hospitales ofrecen. La gran mayoría de los hospitales acá en Cochabamba se hace la cirugía, no el endovascular. En otros países sí, se hace más el endovascular que la cirugía. ¿Pero por qué? Porque tienen los medios, tienen la tecnología y fundamentalmente el costo. El costo es más reducido, seguramente porque pueden fabricarlo allá, mientras que acá todo esto tiene que importar y el costo es bastante elevado, ¿no es cierto?, con relación a esto. Entonces, las dos alternativas para la resolución de un aneurisma cerebral. Traumas de aquí medular, cuando tenemos, fíjense, una listesis. El paciente que tiene un accidente, vemos esto, lo inmovilizamos. ¿No es cierto? Lo inmovilizamos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la clasificación para las lesiones o traumas de aquí medular, el ASI. ¿No? Algunos lo clasifican A, B, C, D, E, algunos le ponen 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hablamos del 1, es que el paciente tiene una lesión completa, sección medular. El paciente no va a poder recuperar, porque ya la lesión es de inicio, totalmente lesionado. Se haga lo que se haga, no va a recuperar. Lo que sí se hace la cirugía, ¿para qué? Para estabilizar la columna y poder hacer la rehabilitación lo más precoz posible. Rehabilitación en el sentido de que fortalecer los músculos de la respiración, cuando es a nivel cervical, ¿no es cierto? Eso para que no tenga mayores complicaciones. Y obviamente sí va a tener, porque no va a mejorar. Si mejora, mejora muy poquito. El grado B es una lesión incompleta. Acá la sensibilidad todavía está persistente o presente, pero la motora no. Entonces uno tiene que pensar que cuando pasa este tipo de cosas, la lesión está por delante y no por detrás, ¿no es cierto? El grado C, acá sí hay algo de función motora, se conserva la sensibilidad parcialmente y obviamente tiene algo de movimiento en los brazos o los pies. El grado 4, acá sí, también hay una lesión incompleta, ¿no es cierto? Pero el movimiento de los brazos, la fuerza de los brazos en los miembros inferiores es mayor a 3, entonces es mucho mejor. Esto sí hay que hacer todo lo posible para mejorar, rehabilitarlo. Y el grado 5 o el grado D, estos pacientes sí tienen traumas de aquí medular, dolor bastante, a veces tienen impotencia funcional por el dolor, no por la lesión. Se hace la resonancia y no vemos nada. Se hace la tomografía y no vemos fractura. Entonces, estos pacientes está conservada la sensibilidad y está conservada la parte motora, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto, la escala de Daniels. ¿Para qué? Para hacer el examen de la fuerza muscular, ¿no es cierto? Grado 5, 100%, grado 4, 75, 3, 50%, 2, 25, y el grado 1, vestigios. Y obviamente cuando hablamos del 5, el paciente mueve normalmente todo, y el grado 4 ya hay alguna debilidad en el movimiento, pero sigue moviendo. El grado 3 ya le cuesta cesar la mano, levantar, pero lo sigue haciendo. El grado 2 prácticamente mueve cuando está acostado, pero no vence la gravedad, ¿no es cierto? Lo levantamos, cae. Entonces, y el grado prácticamente, el grado 1 prácticamente casi nada, y el grado 0 prácticamente está con una lesión completa tanto de la sensibilidad y la motora fundamentalmente, y no lo va a hacer.
Entonces, eso nos ayuda a entender la fuerza en los pacientes con un trauma traqueomedular. Ahora, esta es otra escala que habitualmente se usa cuando se opera bastante el pulmón, es la escala de Karnofsky. La escala de Karnofsky en general es una escala, si quieren, oncológica para ver a los pacientes. Tiene un 100% hasta un 0%. El 100% del paciente, si quieren, está como nosotros. ¿No es cierto? Normal. Tiene una lesión, está controlada y hace su vida normal. Si nosotros bajamos al 90%, el paciente sí tiene algún síntoma, pongámosle convulsiones, pero toma medicamento, hace su vida normal, 1 año, 2 años, 3 años, se controla y hace su vida normal. El 80%, ¿no es cierto?, va a presentar algún síntoma mucho más evidente de su enfermedad, pero sigue realizando su actividad normal, sigue trabajando. El 70% sí, el paciente sí todavía puede cuidarse solo, ¿no es cierto?, todavía es capaz de hacer sus actividades, ¿no es cierto?, normales, pero, ¿no es cierto?, ya que le cuesta el 60%, ya, este paciente sí se maneja solo, pero requiere en algún momento ayuda porque no puede ya moverse. Entonces estos pacientes ya no podrán trabajar, o si trabajan en la casa, sentados, y en algún momento necesitan ayuda de algo. Entonces este paciente ya no está como el resto. El 50% sí, ya es bastante manifiesta la enfermedad, si bien está consciente, incluso puede moverse, todo eso, pero necesita cuidado. Cuidado y control para la parte médica, ¿no? Y el 40% prácticamente el paciente ya necesita cuidado de una persona. ¿Por qué? Porque ya no puede moverse solo. Requiere para movilizarse de alguien. El 30% prácticamente está postrado, si quieren, no puede moverse, se complica, hay que hospitalizarlo, se lo compensa, lo sacamos, necesita un cuidado especial. 20% prácticamente de estos pasan ya directamente a la hospitalización porque está bastante descompensado y a veces necesitan una respiración asistida. Entonces ya vemos que este paciente no está bien, está a punto de fallecer. El 10% prácticamente ya no es para hacer nada porque este paciente no tiene solución. Y prácticamente al 0 el paciente fallece. Entonces, esto nos sirve para qué? Para que cuando hablamos de un paciente que tiene, ¿no es cierto?, un problema, pongámosle un cáncer de pulmón, el varón, en la mujer un cáncer de mama. Ambos están trabajando, haciendo su vida normal, porque hacen sus controles, y aparece una lesión en la cabeza. Y le dicen al neurocirujano, hay que operarlo. Entonces, lo que se pregunta es, ¿cuánto de Karnofsky tiene? Si nos dice 30%, no, mejor no hacer nada, porque sabe que le faltan 2 pasos para llegar a fallecer. Si tiene un Karnofsky de 90 u 80, sí, probablemente sí hay que hacer. ¿Por qué? Porque está prácticamente la enfermedad controlada y lo que le está afectando es el tema de la cabeza, y sacando eso podemos prolongar, no curar, prolongar, por ejemplo, su vida. Entonces, va a depender de eso, pues, que lo que hacemos. Por eso siempre se pregunta cuánto de Karnofsky tiene y el grado, la estratificación de la enfermedad. Entonces, ¿si llevan oncología ustedes? No llevan oncología. Ginecología, ¿están llevando? Pues ya saben más o menos
Entonces, uno pregunta ese tipo de cosas, digamos, paciente que tiene no sé, una mujer, sea de ovario o de útero, ¿no? Y estadio 4 prácticamente está diseminado. Pronóstico de vida, 1 año. Entonces vale la pena seguramente porque el Karnofsky está alto. Si el pronóstico de vida es menos de 3 meses, tiene un Karnofsky de 40 o 30, no tiene sentido. Entonces sirve para ese tipo de cosas. En algún momento van a escuchar los especialistas cuando hacen prácticas y todo eso del Karnofsky. Tienen que saber eso, porque si no, no saben de lo que están hablando. ¿No es cierto? Hasta ahí terminamos eso de las escalas y continuamos con el azúcar. Hablamos de coma. Bueno, mucho hablamos desde el principio de coma, el estado coma, ¿no es cierto? Y tenemos que entender de cómo se presenta el coma. Entonces, cuando hablamos de coma tenemos que hablar de esto, el estado de conciencia. Cuando hablamos de estado de conciencia es porque uno está consciente, ¿no es cierto? Y está consciente del medio que los rodea. Ustedes están conscientes en este momento, ¿no es cierto? La gente que sale a la calle también. ¿Por qué? Porque uno escucha, entiende, ve, entiende, ¿no es cierto? Toca, entiende. Entonces el paciente está totalmente vigil. Si quieren vigil, lúcido, orientado, ¿no es cierto? Y obviamente todo lo que ingresa por nuestros sentidos va a la corteza cerebral para interpretar, ¿no es cierto?, la información. Ahora, cuando la información ingresa a la corteza cerebral, ¿no es cierto?, ya dijimos que todo lo que ingresa por el oído ingresa como ruido y lo procesa. Todo lo que ingresa por la vista, lo mismo. Procesa. Todo lo que tocamos, procesa. Toda esa información lo tenemos en la corteza cerebral. Entonces, cuando ingresa toda esa información, ¿no es cierto?, nuestro cerebro hace un proceso, analiza todo eso y entiende el concepto, y eso se llama el contenido de conciencia. Entonces, el contenido de conciencia es todo lo que, la información que recibimos y lo procesamos, ¿no es cierto? Eso es estar consciente. Obviamente, conciencia es cuando nosotros interpretamos todo lo que nos rodea. Escuchamos una música, nos agrada, hay un accidente, nos asustamos, ¿no es cierto?, llueve, ¿no es cierto?, nos escondemos para no mojarnos. Eso es estar consciente. Ahora, ¿qué es la conciencia? Entonces es la capacidad de interpretar la realidad que nos rodea y orientarse en aspectos concretos de esa realidad. Eso es el concepto de conciencia, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo, orientado a una persona, ¿no es cierto?, orientado en el espacio, orientado en el tiempo. Eso es lo que hablamos, orientado en las 3 esferas, ¿no es cierto? Entonces cuando decimos el paciente está orientado en las 3 esferas, ¿por qué? Porque está consciente, ¿no es cierto? Está consciente. Ahora, ¿de qué depende el estado de conciencia? Fíjense. Normalmente, todos nosotros de día estamos despiertos y de noche estamos dormidos, ¿no es cierto? Entonces, en la noche estamos inconscientes. ¿Por qué? Porque no procesamos lo que nos rodea, ¿no? Y obviamente esto es
ciclo. ¿Por qué? Porque en la mañana hacemos todas nuestras actividades y en la medida que pasan las horas empezamos a tener cansancio y llegamos a un momento en que dormimos. ¿No es cierto? Estamos dormidos y el cerebro se encarga de procesar, descansar, o sea, de toda la información que ingresa, y obviamente a la mañana siguiente otra vez despertamos y hacemos la misma rutina que antes. Pero a veces pasa esto. De día está dormido el acompañante o, como ustedes, se duermen en clases. ¿No es cierto? ¿Esto por qué? Porque seguramente este señor trabaja de noche, ¿no es cierto? O se fue de fiesta, que se yo, ¿no es cierto? No durmió toda la noche. Y él por ahí, ¿no es cierto? Estudió toda la noche y está cansado en la mañana. O simplemente se fue de fiesta y al día siguiente, día lunes, no puede estar despierto. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no es cierto? Hablamos de lo que es el ciclo sueño-vigilia. El ciclo sueño-vigilia, ¿no es cierto? Va a depender del funcionamiento normal de la corteza cerebral y de todo lo que es la información que llega y atraviesa ¿qué? El sistema reticular activador ascendente. Entonces, ¿qué es el sistema reticular activador ascendente? SAR. Es un conjunto de neuronas que van a encontrarse desde el bulbo reticular semiencéfalo que llega hasta el tálamo, y de ahí se distribuye la información a la corteza cerebral, dependiendo qué tipo de información recibe. Si entra la información por los ojos, la vía óptica, la información irá a dónde? A la región occipital. Ahora, si uno toca, ¿no es cierto? La información por el tacto, ¿dónde irá? A la zona motora, a la zona sensitiva. ¿No es cierto? Si uno escucha música, ¿dónde irá? A la zona de la audición. ¿No es cierto? Si fíjense ustedes, toda esa información atraviesa por acá. Todo. Entonces, por eso es que cuando en la mañana hace frío, algunos se abrigan y algunos no. Cuando llueve, todos se abrigan. Cuando hace calor al mediodía, todos se sacan la ropa y están algo liviano para, ¿no es cierto?, por el calor. Entonces, todo eso, esa información, ¿dónde llega? A la corteza cerebral. Entonces, el cerebro nos dice que tenemos que usar ropa liviana o que tenemos que abrigarnos, ¿no es cierto? No es que digamos, lo hacemos por una forma automática. Lo hacemos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, como se ve en muchas de las mujeres, ¿no es cierto? Se ponen una ropa y se cambian, no les gusta, se ponen otra, ¿no es cierto? Eso es porque funciona la corteza cerebral. Bien, entonces ya sabemos que el sistema reticular activador ascendente del SARA es un conjunto de neuronas aglomeradas, ¿no es cierto? Actualmente ya esto está bastante bien estudiado. Antes se decía que era una zona negra, oscura, seguramente algunos lo van a ver, que es algo negro, oscuro, que había un conjunto de neuronas que sabían que mantenían el sueño vigilia, pero otra cosa no sabían. Actualmente está totalmente desmenuzado y dicen que en esta zona es como una ciudad. Existen calles, pasajes, avenidas, autopistas, para que entiendan. Y todas esas informaciones pasan por ahí. Algunos tardan un poco más, algunos rápidamente. Es como tener, yo quiero ir de un lado a otro, me tomo la autopista. ¿No es cierto? Y no tengo tanto apuro y que si yo no quiero pagar el viaje, me voy para abajo, por las calles. ¿No es cierto? Entonces, más o menos así. Pero el concepto es que toda la información pasa por el sistema reticular ascendente y es el que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche. Bien.
Entonces, para eso hablamos de los niveles de conciencia. Entre los niveles de conciencia tenemos al estado de lucidez. El estado de lucidez en general es esto. Estamos orientados en las tres esferas, ¿no es cierto? Pero existe a veces la obnubilación. En la obnubilación el paciente prácticamente está dormido y despierta al estímulo. Hablamos o tocamos, ¿no es cierto? Y el paciente despierta. Obviamente está desorientado, ¿no es cierto? Y responde algunas cosas y se vuelve a dormir. Tenemos la somnolencia, más o menos también igual, con tendencia al sueño, muy similar casi a la obnubilación, y tenemos el estupor. El estupor prácticamente está dormido. No responde al estímulo verbal, no responde al estímulo táctil, lo que sí responde al estímulo nociceptivo. Provocamos dolor, abre los ojos y se vuelve a dormir. En algunos hablan alguna cosa que no se entiende, algunos gritan de dolor, básicamente eso, y el paciente otra vez se vuelve a dormir. Y finalmente tenemos esto. El paciente y el estado de coma. Prácticamente se haga lo que sea, el paciente no despierta. Hacemos el estímulo nociceptivo, no despierta. Estimulamos mucho más, no hace ninguna respuesta motora y obviamente el paciente está en estado de coma profundo, si quieren. En algunos pacientes hacen algún movimiento anormal. A veces flexión y rotación interna, a veces extensión y rotación externa, que es lo que llamamos decorticación y descerebración, o a veces hacen cualquier movimiento, se llama respuesta inadecuada, que no encaja en ninguna de las clasificaciones. De cualquier manera, estas respuestas es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque nos indica que hay una lesión severa del mesencéfalo y del tronco cerebral. Entonces, fíjense ustedes que de estar lúcidos a tener esto, ¿no es cierto? Existen varias etapas. Entonces tenemos que aprender a clasificar eso para entender y marcar el pronóstico de nuestro paciente. Entonces ya estamos hablando de pacientes con un daño severo de la conciencia. Entonces, existen varias causas para que se presente, ¿no es cierto?, el coma, pero en general siempre hay lesión del sistema reticular activador. ¿Por qué? Porque todo esto, la información ingresa para acá y va a la corteza cerebral. Y obviamente, si nosotros compramos este esquema con la resonancia, todo esto que estoy marcando, hasta ahí está el sistema reticular activador ascendente. Entonces, cuando existe una lesión en el Sahara, por muy pequeña que sea, va a haber una alteración del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Entonces el paciente estará dormido, prácticamente está entrando en coma, ¿no es cierto? Bien. Ahora, a veces podemos ver este tipo de lesión, fíjense, un tumor, ¿no es cierto?, que va a lesionar el sistema reticular activador ascendente. Entonces el paciente tendrá, pues, estará entrando o ya está en coma. Pero no siempre tiene que estar lesionado el tronco cerebral para estar en coma. Puede estar lesionado la corteza cerebral. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando tenemos esta imagen, infarto de ambos hemisferios. Cuando tenemos esto, el Sahara está indemne, no está dañado. La información llega
y pasa a través del SARA, pero no llega a la corteza, porque no está funcionando. Entonces el paciente también estará en coma. Fíjense ustedes que para hablar de coma no solamente hablamos del sistema reticular, hablamos también de lesiones cerebrales masivas de ambos hemisferios. ¿No es cierto? Bien. Y otra de las cosas es que, ¿no es cierto?, estos pacientes que tienen lesión de la corteza y no tienen lesión del sistema reticular van a tener el ciclo sueño-vigilia presente. ¿Por qué? Porque el SARA está indemne. Entonces, y para que nosotros mantengamos despiertos de día y dormidos de noche, tenemos que tener el SARA normal. Estos pacientes tienen el SARA normal, pero eso no responden, de día están despiertos y de noche cierran los ojos. Sigue funcionando, pero no responden a nada y ya están en estado de coma. ¿No es cierto? Bien. Ahora, causas de por qué entran en coma los pacientes. Acá tenemos una lesión de fosa posterior como lesión del tronco cerebral. Entonces, el paciente probablemente va a tener lesión del SARA, el paciente va a entrar en coma. Tenemos que evacuar esto para mejorar y liberar que no se dañe más el sistema reticular. A veces hay lesión importante como hinchazón de todo el cerebro y no hay las cisternas perimesencefálicas. Entonces ya dijimos que cuando no vemos las cisternas perimesencefálicas, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que no hay circulación, irrigación al tronco cerebral, ¿no es cierto? Entonces el paciente estará entrando en coma, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces la lesión es tan grande que lesiona ambos hemisferios. Cuando pasa eso, se lesiona el tálamo y por ahí se lesiona también el otro tálamo. Toda la información llega y es un stop, porque toda la información llega, pasa por el tálamo. El paciente entonces estará también en coma, ¿no es cierto? Ahora, entonces, cuando hablamos de cómo tenemos que hablar, de conciencia, corteza cerebral y SARA, está totalmente conectado. La información ingresa por los sentidos, pasa por el SARA, llega a la corteza y procesa y estamos conscientes de lo que nos rodea. Si nosotros vemos acá equipo de médicos y enfermeros residentes, en la mañana listos para trabajar. ¿Por qué? Porque el SARA hace que despierten y están prendidos en ojo, ¿no es cierto? Totalmente activos. Pasa la actividad hospitalaria con mucho trabajo y terminamos en qué? Sí. Ustedes van a ver en el hospital, donde estén, en algún momento algún residente tirado así, con cansancio. Entonces, cuando uno normalmente dice, no, a ver, usted está en coma, ¿no? Porque ya no responde, aunque no despierte. ¿Por qué? Porque seguramente llegó la noche y el SARA se apagó. ¿Es cierto? Pero el paciente, al estímulo despierto, cuando estamos dormidos, cualquier ruido nos despierta a nosotros, ¿no es cierto? Por muy cansados que estemos, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, como que llega la noche y el SARA se apaga, y dice, el paciente entra a dormir, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que saber la escala de Glasgow, nuevamente, fíjense, la escala de Glasgow ingresa otra vez. Entonces, por eso yo les digo, tienen que saber la escala de Glasgow. Muy bien, con esto terminamos acá, continuamos la próxima clase.